Antes de convertirse en una de las actrices más queridas y temidas de la televisión mexicana, antes de inmortalizar personajes que el público recuerda hasta hoy, antes de que su sonrisa lograra ocultar dolores que pocos imaginaban, Itatí Cantoral tuvo que sobrevivir a una etapa que casi la destruye. Una etapa donde las adicciones, los excesos y un matrimonio turbulento se entrelazaron en una espiral peligrosa de la que no todos logran salir con vida. Lo que el mundo vio fue el brillo, la estrella impecable, la mujer poderosa, la actriz capaz de dominar cualquier escena. Pero lo que ella vivía en silencio era algo muy distinto. Su relación sentimental, al inicio romántica y luminosa, comenzó a hundirse entre celos, discusiones violentas y un desgaste emocional que se volvió insoportable. Entre cámaras, presiones laborales y la mirada de un país entero, Itatí intentaba mantenerlo todo unido, mientras por dentro se derrumbaba sin que nadie lo notara. Y en medio de esa tormenta emocional, apareció otra sombra: las adicciones, sutiles al principio, implacables después. El matrimonio se llenó de gritos, rupturas, reconciliaciones impulsivas y un dolor que se acumulaba como una bomba a punto de estallar. La prensa hablaba, los rumores crecían y mientras tanto, Itatí intentaba mantener su carrera en perfecto estado, aunque su vida personal ardía en silencio. Esta es la historia de esa caída, de la actriz que se perdió para encontrarse, del matrimonio que la marcó para siempre y de las adicciones que casi apagan una de las voces más poderosas de México. Para entender la magnitud de lo que Itatí Cantoral vivió y sobrevivió, hay que volver mucho antes de las portadas de revistas, antes de los protagónicos, antes incluso de las polémicas que definieron una parte oscura de su vida. Hay que regresar a los años en que Itatí era solo una niña rodeada de música, disciplina y expectativas. Porque aunque su caída fue dramática, su ascenso también lo fue, y en ese contraste se encuentra la verdadera raíz de su historia. Nacida en el seno de una familia profundamente artística, Itatí creció respirando talento. Su padre, Roberto Cantonal, era una figura respetada en la música mexicana. Su madre, una mujer fuerte, disciplinada y protectora. En ese ambiente, Itatí aprendió desde muy joven que el arte no es solo expresión, es sacrificio, constancia, renuncia. Y aunque había amor en su hogar, también había una presión silenciosa que pesaba sobre cada paso que daba. Desde pequeña mostró una sensibilidad especial, una forma de mirar el mundo que se transformaría, con el tiempo, en su herramienta más poderosa como actriz. Pero esa misma sensibilidad, tan necesaria para crear personajes inolvidables, la hacía emocionalmente vulnerable. Cada crítica la afectaba, cada conflicto familiar la mercaba, cada vacío emocional encontró un eco en su corazón. Y aunque el público la vería años después como una mujer fuerte, segura, dominante frente a la cámara, por dentro siempre conservó esa fragilidad que había nacido con ella. Su entrada a Televisa fue un terremoto. De pronto, una joven talentosa, diferente y con un magnetismo natural se convertía en una de las figuras más prometedoras de la televisión mexicana. Itatí no actuaba, vivía cada escena, transformaba los guiones, se apoderaba de los personajes. Televisa lo vio y apostó por ella. El público lo vio y la adoptó. La industria lo vio y comenzó a exigirle más, siempre más. Pero detrás del brillo había algo que solo ella sentía: el peso de ser la hija de, el peso de ser la promesa, el peso de cumplir, de no fallar, de no mostrar debilidad. Y aunque lo escondía bien, ese peso comenzó a acumularse como una sombra. Fue en esos años, cuando su carrera estaba en pleno ascenso, cuando conoció al hombre con quien compartiría una de las etapas más intensas y dolorosas de su vida. Lo que empezó como un romance luminoso, lleno de pasión, complicidad y sueños compartidos, rápidamente se transformó en una relación cargada de tensión. Dos personalidades fuertes,
Dos mundos distintos, dos formas opuestas de enfrentar la fama. El equilibrio era frágil desde el principio. Al inicio, Itatí creyó que podía sostenerlo todo: el amor, la familia, la carrera, la presión. Pero no tardó en descubrir que cada uno de esos pilares empezaba a tambalear. Las discusiones que al principio parecían normales se volvieron constantes. Los celos, mutuos y corrosivos, comenzaron a ocupar cada espacio. La intensidad emocional que los unía pronto se volvió contra ellos. Y mientras la prensa inventaba titulares, en casa el ambiente se volvía cada vez más hostil. Itatí, que ya arrastraba inseguridades profundas, comenzó a buscar alivio en lugares equivocados. Lo que inició como algo esporádico se volvió una escapatoria, una forma de dormir cuando la ansiedad era insoportable, una forma de silenciar el ruido que la perseguía, una forma de sentirse fuerte cuando en realidad estaba quebrándose. Así nacieron las adicciones, no como un capricho, sino como una respuesta desesperada a una vida que avanzaba más rápido de lo que ella podía manejar. El matrimonio, que en su mejor momento había sido un refugio, se transformó en una prisión emocional. Había gritos, había llanto, había reconciliaciones fugaces que solo prolongaban el dolor. Y había, sobre todo, una profunda soledad disfrazada de vida en pareja. Su familia intentó ayudarla, sus amigos intentaron intervenir, sus compañeros de trabajo notaron la transformación, pero Itatí seguía sonriendo ante las cámaras, actuando magistralmente, interpretando villanas explosivas o madres sufridas, mientras por dentro vivía algo mucho más complejo. La contradicción se volvió insostenible, un público que la adoraba por su fuerza y una vida privada donde esa fuerza ya no existía. La relación terminó como suelen terminar las historias intensas, con lágrimas, reproches, heridas abiertas y una exposición mediática devastadora. La prensa convirtió su dolor en espectáculo. Los paparazzis la seguían, los rumores crecían, y ella, que ya estaba rota por dentro, tuvo que enfrentarse además a un país que opinaba sobre su vida sin conocer su fragilidad. La Itatí artista seguía en pie. La Itatí mujer estaba al borde del colapso. Pero su historia no se define por la caída, sino por la forma en que comenzó a levantarse. Y ese camino, oscuro, difícil, lleno de revelaciones, es lo que está por contarse. El verdadero colapso en la vida de Itatí Cantoral no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso silencioso, doloroso y progresivo, como una grieta que al principio parece insignificante, pero que, con el tiempo, termina por romperlo todo. Desde afuera, el público veía a una actriz brillante, disciplinada, capaz de entregar interpretaciones memorables incluso bajo la presión más intensa. Pero por dentro, su vida se estaba desmoronando a un ritmo que ella ya no podía controlar. La relación con su esposo, que había comenzado como una historia de amor apasionado, empezó a transformarse en un ciclo peligroso de dependencia emocional y desgaste continuo. La intensidad que los unía se convirtió en un campo de batalla donde ambos peleaban por heridas que nunca habían sabido sanar. Lo que un día fue complicidad, al siguiente era reproche. Lo que un día fue refugio, luego era una celda emocional. Y entre tanta inestabilidad, las adicciones encontraron terreno fértil. Itatí no cayó en ellas por rebeldía ni por frivolidad, como algunos sectores de la prensa insinuaron después. Cayó porque el dolor era demasiado grande, porque la ansiedad la desbordaba, porque el ruido exterior la consumía y porque aquella sensación de no ser suficiente, sembrada desde la infancia, había alcanzado su punto más extremo. Al principio nadie lo notó. Sus ojos seguían brillando. Su piel seguía impecable. Su técnica actoral no había perdido precisión. Pero las noches comenzaron a volverse más largas, los pensamientos más oscuros, las discusiones más violentas. Su esposo, lejos de ser apoyo, se convirtió en parte del problema. Dos personalidades explosivas, dos heridas sin sanar,
dos egos chocando en un espacio demasiado pequeño para contener tanto dolor. Las peleas comenzaron a escapar de la privacidad del hogar. Vecinos escuchaban gritos, amigos recibían llamadas desesperadas, familiares intentaban intervenir y finalmente la prensa captaba señales de que algo no estaba bien. Los rumores crecieron y se multiplicaron. Titulares hablaban de crisis, de excesos, de inestabilidad. Itatí, presa del miedo a perderlo todo, intentó sostener la fachada. Iba a grabaciones con una sonrisa perfecta, saludaba a los fans con amabilidad genuina y atendía entrevistas donde aparentaba equilibrio, pero su cuerpo empezaba a mostrar señales. Cansancio extremo, cambios de humor bruscos, silencios prolongados que no coincidían con su personalidad vibrante. El matrimonio, cada vez más tenso, cruzó líneas peligrosas. Hubo empujones emocionales, hubo palabras hirientes, hubo noches en que Itatí desaparecía de sí misma, y hubo mañanas donde apenas recordaba cómo había llegado allí. Su círculo cercano la intentó rescatar. Ella decía, «Estoy bien». Pero nadie que dice «estoy bien» con lágrimas escondidas realmente lo está. El punto de quiebre llegó una noche en que la discusión escaló más allá de lo emocional. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, y ella jamás lo ha contado con detalle. Pero lo que sí trascendió fue que aquella noche marcó un antes y un después. Fue ahí donde Itatí tocó fondo, donde entendió que no podía seguir así, donde la mujer fuerte y luminosa que todos conocían se vio completamente fragmentada. A partir de esa noche, su vida comenzó a cambiar, pero no inmediatamente. El caos aún duraría un tiempo más. La prensa se enteró de los problemas maritales antes de que ella misma pudiera aceptarlos. Los titulares se multiplicaron. Los paparazzis la seguían. Su esposo hacía declaraciones ambiguas, a veces contradictorias, otras veces abiertamente hostiles. Y las adicciones, lejos de desaparecer, intensificaban el ciclo de sufrimiento. Para colmo, la presión laboral no cedía. Nadie en la industria quería perder a una de sus mejores actrices, nadie estaba dispuesto a darle un descanso, nadie entendía del todo su colapso emocional. Hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Itatí se quebró públicamente. No fue un escándalo escandaloso ni un episodio escénico. Fue un gesto mínimo, captado por una cámara. Una mirada perdida, una respuesta incoherente, un movimiento torpe. En segundos, la imagen se volvió viral. La industria entró en la alerta. El país entero habló de ella sin saber qué estaba pasando realmente. Ese momento, tan pequeño y tan devastador, se convirtió en su personaje más vulnerable. La mujer detrás de la actriz, la humana detrás de la estrella, la herida detrás de la villana que siempre interpretaba. La presión mediática llegó entonces a niveles insoportables. Su matrimonio colapsó públicamente envuelto en acusaciones cruzadas, entrevistas contradictorias, lágrimas delante de cámaras, silencios incómodos y una exposición emocional que era lo último que ella necesitaba. Y mientras todo eso ocurría, por dentro, Itatí estaba tomando una decisión que cambiaría su vida: sobrevivir. No fue fácil, no fue rápido, no fue limpio. Fue una lucha diaria, una especie de renacimiento caótico donde aprendió a vivir sin anestesia emocional. Pero ese renacimiento aún no está aquí. Está por llegar. Porque antes de levantarse, Itatí tenía que enfrentar la verdad más oscura de su historia. Esa verdad está a punto de ser revelada. La verdad oscura detrás del derrumbe emocional de Itatí Cantoral no está en las portadas que la señalaron ni en los rumores que circularon durante años. No está en las entrevistas sensacionalistas ni en los comentarios crueles del público. La verdad, la auténtica, la que muy pocos conocieron, estaba escondida en un territorio silencioso donde convivían tres fuerzas devastadoras: una relación tóxica, una autoestima destruida y unas adicciones que se volvieron refugio y al mismo tiempo condena. El matrimonio, que para el público parecía tempestuoso, pero manejable, en realidad era un espacio emocional profundamente inestable. Desde el inicio había señales que nadie quiso ver: celos intensos, manipulación emocional, luchas de poder, silencios prolongados y un desgaste que lentamente se convirtió en una dinámica peligrosa. No era una relación pasional como la prensa quiso romantizar.
Era una relación donde dos seres heridos descargaban frustraciones en el otro sin tener las herramientas para sanar. Lo que más marcó a Itatí fue la forma en que comenzó a perder su identidad. La mujer segura, brillante, talentosa, empezó a desaparecer. El personaje que interpretaba frente al público se volvió más sólido que la mujer real detrás del personaje. Fue entonces cuando las adicciones encontraron un hueco perfecto para instalarse. El origen no fue la fiesta ni el exceso glamuroso que suele atribuirse a los artistas. Fue la tristeza, fue la ansiedad, fue la necesidad desesperada de apagar el dolor. Al principio era un escape ocasional para sobrellevar discusiones que la dejaban emocionalmente destruida. Luego se volvió una manera de dormir cuando su mente no paraba. Luego, una forma de calmar la culpa que sentía por no ser capaz de sostener su matrimonio. Para cuando quiso darse cuenta, ya estaban integradas en su rutina, no como un placer, sino como una especie de anestesia diaria. Y el matrimonio, lejos de ayudarla a salir, la hundió más. Las peleas se volvieron más intensas, las palabras más crueles, las heridas más profundas. Hubo episodios que jamás salieron a la luz, no porque ella quisiera protegerlo a él, sino porque entendía que revelar ciertos momentos sería exponer una parte de sí misma que todavía no estaba lista para enfrentar. Había noches donde la soledad se volvía insoportable y su esposo, lejos de consolarla, la dejaba sumida en la confusión emocional. Había mañanas donde se despertaba sintiendo que había perdido fragmentos enteros de la noche anterior. La verdad oscura es esta. Itatí vivió un tipo de abandono emocional aún estando acompañada. Es un abandono que no se ve en las fotos, que no aparece en las entrevistas, que no se nota cuando su maquillaje está impecable, pero que destruye lentamente. La adicción no fue el problema principal, fue el síntoma. El problema real era la fractura emocional que llevaba años acumulando. La presión mediática, la exigencia profesional, el miedo a fallar, la necesidad constante de complacer y, sobre todo, un matrimonio donde jamás se sintió a salvo. Cuando la relación colapsó por completo, la verdad se volvió más oscura aún. Itatí descubrió que su pareja había hablado de ella a terceros de manera destructiva, que había utilizado sus vulnerabilidades en su contra, que la había expuesto emocionalmente sin que ella lo supiera, que la había culpado públicamente por problemas que ambos sabían que tenían origen compartido. Ese golpe no solo la lastimó, la quebró. Fue en ese punto cuando su adicción se volvió más intensa. Ya no era un escape ocasional, era un mecanismo de supervivencia emocional, y mientras más crecía la adicción, más se deterioraba su imagen pública. Un círculo cruel. Pero aquí está la verdad más oscura, la que muy pocos conocen. Itatí tenía miedo de pedir ayuda, miedo de que la juzgaran, miedo de que la descartaran profesionalmente, miedo de que sus hijos la vieran quebrarse, miedo a aceptarse rota. Ese miedo la mantuvo atrapada durante demasiado tiempo, hasta que finalmente tocó fondo. El fondo no fue un evento escandaloso como muchos imaginan. No fue una foto filtrada, no fue un arresto, no fue una caída pública. El fondo ocurrió en silencio, en una habitación, sola, donde comprendió que estaba a punto de perder algo más que su matrimonio o su carrera. Estaba a punto de perderse a sí misma. Esa noche, una noche que ella ha descrito como su muerte emocional, fue el punto donde su historia dio un giro que el público nunca vio venir. Un giro que no estuvo acompañado de cámaras, sino de lágrimas. Un giro que no fue explosivo, sino íntimo, silencioso y devastador. A partir de ahí, nació la Itatí que lucharía para levantarse, pero antes de renacer, tuvo que mirar de frente todas las sombras que había evitado durante años. Y esa confrontación, dura, dolorosa, necesaria, es lo que cambió su vida para siempre. Desde la perspectiva de este canal, la historia de Itatí Cantoral no puede reducirse a un simple titular sobre adicciones o un matrimonio conflictivo. Desde la perspectiva de este canal, la historia de Itatí Cantoral no puede reducirse a un simple titular sobre adicciones o un matrimonio conflictivo. Quien lo observe únicamente desde la superficie corre el riesgo de caer en el mismo error que durante años cometió la prensa sensacionalista: juzgar sin comprender, señalar sin contextualizar, interpretar sin conocer los silencios que definieron cada etapa de su caída. Lo primero que se debe reconocer es que las adicciones, en la vida de Itatí, no surgieron como un acto irresponsable ni como un capricho de celebridad. Fueron, como suele ocurrir,
una respuesta desesperada a un cúmulo de heridas emocionales no tratadas. La ansiedad, la presión laboral, la culpa por no poder sostener una relación que se rompía frente a sus ojos y la profunda necesidad de sentirse amada fueron los elementos que empujaron a una mujer sensible a un abismo que no buscaba, pero al que cayó inevitablemente. Desde este canal es imposible no ver un patrón que se repite en tantas figuras públicas. Artistas que, por su sensibilidad extrema, cargan consigo no solo sus propios dolores, sino las expectativas y presiones de toda una industria. La televisión mexicana creó a Itatí como una estrella, pero rara vez se detuvo a ver a la mujer detrás del personaje. Rara vez se preguntó qué pasaba cuando se apagaban las luces del foro, cuando los aplausos ya no alcanzaban para sostener el vacío que crece en la intimidad. Otro punto esencial es el matrimonio que la marcó. La opinión pública se apresuró a convertirlo en un espectáculo, como si las peleas, la tensión y las heridas fueran parte de una telenovela escrita para entretener. Pero desde este punto de vista, aquel matrimonio no fue una historia de amor fallida. Fue la unión de dos personas lastimadas que intentaron, sin saber cómo, construir algo que ninguno tenía la estabilidad emocional para sostener. La violencia emocional y, en ciertos momentos, la violencia silenciosa del abandono dejó huellas profundas en Itatí. Y lo más doloroso es que muchas de esas heridas se intensificaron cuando la prensa transformó su dolor en mercancía. Las cámaras que la perseguían no buscaban ayudarla, buscaban capturar su peor momento. Las voces que hablaban de ella no intentaban comprenderla, buscaban rating. La pregunta que este canal invita a reflexionar es: ¿cuántas veces hemos confundido un grito de ayuda con un escándalo? La caída pública de Itatí fue interpretada por muchos como un acto de debilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de este canal, fue la consecuencia natural de años de soportar una carga emocional que ninguna persona, menos aún una figura expuesta constantemente, puede sostener sola. Lo admirable no es que haya caído, sino que haya decidido levantarse. Ese proceso, silencioso y profundo, no siempre se ve en los medios. No hay cámaras siguiendo a alguien mientras acepta que necesita ayuda. No hay titulares para quienes pasan noches enteras luchando contra sí mismos. No hay notas virales sobre las pequeñas victorias que significan ir reconstruyendo la autoestima. Pero ahí, en esos espacios privados, nació la Itatí que hoy el público puede ver más fuerte, más consciente, más humana. Desde la perspectiva de este canal, su historia no es un escándalo, es una advertencia, una reflexión, un espejo que muestra lo que ocurre cuando la fama, el dolor y la soledad se encuentran en el mismo lugar. También es un recordatorio de que detrás de cada personaje que amamos en televisión hay una persona que respira, que llora, que falla, que encuentra refugios equivocados y que aún así tiene la capacidad de reconstruirse. La historia de Itatí Cantoral no debe ser recordada por su caída, sino por su renacimiento, porque en ese renacer, lento, imperfecto, auténtico, se encuentra el verdadero valor de su camino. Hay historias que nunca se cierran por completo. Historias que avanzan entre sombras, heridas y destellos de luz. Historias donde la caída, por dolorosa que sea, termina revelando algo más profundo que la simple derrota. La de Itatí Cantoral es una de esas historias. Una espiral de amor, adicciones, pérdida y reconstrucción que al final deja más preguntas que respuestas y quizás por eso sigue resonando. Cuando el escándalo se desvaneció y la industria encontró nuevos rostros a los cuales perseguir, Itatí quedó de pie en un lugar que nunca había conocido: el silencio. Un silencio distinto al que la rodeó durante su tormenta emocional. No el silencio que ahoga, sino el que permite escuchar, por primera vez, la propia voz. Fue allí donde comenzó a reconstruirse, lenta, dolorosamente, sin cámaras, sin flashes, sin declaraciones públicas. En ese proceso íntimo, descubrió algo que durante años estuvo oculto detrás de sus personajes. La vulnerabilidad no era una enemiga, sino una puerta. Tal vez la única puerta que le permitiría reconciliarse con la mujer que había sido
y la mujer que estaba tratando de ser. No hubo un momento heroico, no hubo una confesión pública. Hubo pequeñas decisiones, casi invisibles, que solo quienes atraviesan una noche oscura conocen. Pedir ayuda, aceptar límites, dejar ir culpas que la habían consumido y, sobre todo, dejar de castigarse por no haber sido perfecta. Mientras el mundo seguía recordándola por los titulares más duros, ella aprendía a vivir lejos del juicio ajeno, aprendía a mirarse sin miedo, aprendía a entender que su historia no era una suma de errores, sino una suma de sobrevivencias. El matrimonio quedó atrás, pero no las cicatrices. Las adicciones quedaron atrás, pero no las lecciones. El escándalo quedó atrás, pero no los ecos. Itatí siguió actuando, pero desde un lugar distinto, más consciente, más presente, más honesta consigo misma. Y aunque para muchos su renacimiento pasó desapercibido, para quienes la conocieron de cerca, fue evidente que aquella mujer que un día tocó fondo había encontrado una forma de renacer sin necesidad de gritarlo. La vida rara vez ofrece conclusiones claras. Tampoco las ofrece esta historia. No sabemos si Itatí encontró la paz absoluta. No sabemos si sus heridas sanaron por completo. No sabemos si algún día mirará hacia atrás sin sentir dolor. Pero sí sabemos algo. Sobrevivió. Y a veces en este mundo feroz, sobrevivir ya es una forma de victoria. Lo que queda ahora es una mujer distinta, moldeada por sus sombras, pero también por la fuerza con la que emergió de ellas. Una mujer que sigue caminando, no para escapar de su pasado, sino para honrar todo lo que aprendió de él. Hay historias que no necesitan un final cerrado. Esta es una de ellas. Una historia que continúa en cada paso silencioso que Itatí decide dar hacia adelante.